Muy buenas noches tengan ustedes, bienvenidos a otra edición más de Entre Patadas. Y estamos en la edición número 12 de nuestro programa, recordando la historia y los protagonistas que han dejado huella en el fútbol de nuestra región. Hoy tenemos el honor de conversar con el señor Marco Antonio Ortiz, reconocido como jugador del equipo Real Asturias, de un proyecto que impulsó el deporte y la convivencia de varias generaciones en Real del Monte. Señor Marcos, nos da mucho gusto que esté con nosotros en Radio de Altura y agradecemos el espacio que nos da el ingeniero Sandro Fernández en este día. Marcos, felicidades, estamos en contacto, vamos a platicar parte de tu carrera, que al final de cuentas atrevo a decirte que a lo mejor no fuiste el fundador, pero sí fuiste de los primeros jugadores que jugaron con el Real Asturias. Entonces tenemos una entrevista muy pequeña y muy sustanciosa para ti. Te damos las gracias por esta entrevista y comenzamos. ¿Cómo nació la fundación del equipo Real Asturias? Mira, Roberto, te agradezco la invitación que me haces y agradecerle al ingeniero Sandro, de aquí de Radio RDM de Altura. Te agradezco la invitación y te voy a comentar de los inicios del equipo Real Asturias. El equipo lo funda Aurelio Zamora, Sergio Hernández, Arturo Hernández, Arturo Rojas, Mario Asensio, amigos del barrio de Santa Teresa. Como recordarás, allí en el barrio estaba lo que para nosotros fue el famoso Campito, y ahí fueron sus inicios del Asturias. Fue una situación de jugar en el famoso Campito y que les dio la oportunidad de formar un equipo y llevarlo a la Liga Municipal de Real del Monte. Marcos, todos creo que de esta parte de esa generación, todos empezamos en los barrios. Cada barrio en Real del Monte se distinguía por tener un pedacito de espacio, aunque no fuera en las condiciones mejores, pero se tenía un espacio, ¿no? Y ustedes tenían algún espacio, un tiempo que ese barrio había muy poca población y realmente tenían a lo mejor un espacio un poquito más grande para poder practicar el fútbol. Ahora, ¿por qué se llaman Real Asturias? ¿Por qué? Es decir, es un equipo español, de los primeros equipos que se fundaron en México, y ustedes toman ese nombre de Real Asturias. ¿Por qué fue esa situación, señor Marcos? La idea surge, la Real, pues ya sabrás, la situación de Real Unión, Real Sociedad, Real Cooperativa. Entonces creo que eso dio la pauta a decir, pues Real Asturias, porque me hacen los comentarios los fundadores que en ese momento el Asturias estaba como puntero en la Liga Española. Entonces les gustó el nombre de Real Asturias y optaron por ponerle Real Asturias. Bueno, realmente antes eran muy pocos los medios que al final de cuentas encontrábamos, ¿no? Pero sí, realmente encontrar un nombre de un equipo español en Real del Monte, pues yo digo que importante, ¿no? Y muchas veces ustedes en esos tiempos veían los periódicos y todas las ilustraciones que se daban en su momento, ¿no? De las estadísticas. Antes era mucho más difícil poder ver fotografías de otros países, pero a veces aquí en Real del Monte ibas con doña Rebequita y había a lo mejor el Ovaciones, el el Penalti o varias revistas que se dedicaban a dar marcadores y situaciones, ¿no? Muchos de los entrevistados nos dicen que veían en ese tiempo las carátulas de los periódicos para poder checar pues las estadísticas, ¿no? Y a lo mejor les llamó mucho la atención este nombre. Aquí en Real del Monte teníamos a lo mejor
dos gentes que eran españolas, que tenían una tienda, que te acuerdas, una tienda de abarrotes, que eran los únicos españoles que yo conocí, que eran a lo mejor un señor Hernández y luego Odilo y su hermano, ¿cómo se llamaba? Don Samuel, que eran los únicos españoles que tenían la tienda de la central. Entonces, pues no tienen ningún nexo ustedes con ellos, pero sí eran en ese tiempo una de las tiendas más importantes de abarrotes en Real del Monte, de los españoles de aquellos tiempos. ¿Quiénes fueron, ya nos dijiste parte, quiénes fueron los fundadores, qué personas apoyaron los primeros años de su equipo? Como te mencioné, Aurelio Zamora, también lo integró Enrique Ramírez, el famoso Gorrión. Gorrión anduvo con varios. Sí, Sergio Hernández, su hermano de Sergio, Arturo. Francisco Hernández Huerta, también es de los fundadores. Julio Márquez, aquel amigo de por el Liloche, portero él. Julio Márquez, y varios integrantes que en su mayoría eran vecinos del barrio de Santa Teresa, y que teníamos como punto de reunión ese espacio, el campito. Bueno, supongo que ustedes antes de, por ejemplo, tú, en lo personal, te pregunto, antes de llegar al Real Asturias, tuviste que haber pasado por otros equipos, supongo, en Real del Monte, a lo mejor en las categorías infantiles. Claro. Es decir, entonces me queda claro que en tus inicios, ¿con qué equipos jugaste? Por ejemplo, nosotros siempre hemos reconocido a tu papá por ser un personaje importante en el Real Unión. Entonces, había en ese equipo que el Real Unión tenía equipos, vamos a hablarlo de infantil, juvenil, a veces había como el equipo Toluca, había el Centro Social Deportivo, había varios de la Liga Infantil, y recuerdas que todavía te ha de haber tocado a lo mejor pisar esas canchas del campo junior, que era a un lado del campo grande se encontraba una cancha de infantiles. ¿Nos podrías platicar eso que viviste en el campo junior y cuáles fueron tus primeros pasos para ser futbolista y por qué te gustó el fútbol? Ya claro que ya traías en la sangre pues ese gusto por el fútbol, porque yo creo que de niño acompañaste a muchos partidos y a muchas ocasiones a tu padre. Así es. Mucho del gusto por el fútbol surge pues desde el momento en que tenía yo que acompañar a mi papá a los entrenamientos al campo junior los días martes y jueves, que eran de cajón hacer los entrenamientos. Se reunían ahí todas las personas mayores a practicar, a entrenar, para tener oportunidad de que el domingo estuvieran en condiciones para jugar. Y de ahí surge el gusto por el fútbol. Por ahí me invitaron a jugar en un equipito infantil, el Toluca, que es ahí a donde doy mis primeras patadas, y que ya después me fui integrando directamente con el Asturias, pues dado que era yo vecino de ese barrio, y pues tener por ahí la amistad con los fundadores, pues me dio la oportunidad de llegar con ellos. Bueno, eres muy bien, Marcos. Esos fueron tus principios. Como jugadores, ¿qué recuerdas con mayor cariño la entrega y el compromiso que tenían con el equipo? Yo, desde esos tiempos, al final de cuentas, pues ya los conocía, ¿no? Yo te puedo decir algunos nombres, pero sobre todo quiero que en voz, es decir, tuya, puedas decirme, pues bueno, a lo mejor Efren, a lo mejor el alemán, o algunas gentes del medio tenían esa cualidad que daban el extra, ¿no? En los partidos. Para ti, ¿cuál fue en un momento determinado del equipo un líder que realmente tomara el peso del equipo? ¿Qué recuerdas de aquellos jugadores? O a lo mejor fueron varios, porque a veces en un grupo se dan varios, ¿no? Entonces me gustaría saber eso del Real Asturias.
En este caso, si alguien era especial en el modo de organizar el equipo, Efren Soto. Era el capitán, era el que organizaba, y pues en cuanto a entrega, no, pues hay varios que en su momento integrantes del Real Asturias, Armando Soto, Sergio Espinosa, Lozada Espinosa, Sergio Hernández, Francisco Hernández, ¿quién más? Martín Armenta, que también fue integrante del equipo, que ya fuimos de la siguiente generación. ¿Cómo olvidar a Andrés Silva, al Chueco? ¿Cómo olvidar a Andrés Silva? Un amigo que también nos acompañó durante mucho tiempo jugando en el Real Asturias, Aurelio Zamora. Viene una etapa bien importante y ahorita casi empiezo a tener cabos de decir que el Chueco fue parte fundamental del equipo. Cuando entra la segunda generación, él siempre tuvo un equipo que fue el Calzado Aragón, un equipo juvenil. Y de ahí también salieron como que sus fuerzas básicas de ustedes, porque a lo mejor empezó a integrar Rafael Amador, el profesor, ¿cómo se llama? Andrés, bueno, varios. Ramón, los Vera, como Vera. Es decir, hasta eso ya fallecido alguno, Mariano, sobre todo Mariano. Entonces ya viene una integración que como de refuerzo para el equipo. Gustavo Morales, el Mocho, y también esos pasaron realmente por el Calzado. Si te das cuenta, fue una generación de ustedes que se integraron a su equipo y empezaron a poderlo. También, al final de cuentas, estaban mezclados mucho en el Real Asturias después con el arbitraje, ¿no? Enrique Carrasco, el mismo, su primo, Ríos. Armando, Pepe Ríos. Se empezaron a integrar, ya fue como la segunda etapa de la Asturias, ¿no? Sí. Creo que nosotros, en el momento en que entramos, fue por ahí Ignacio Ortiz Tapia, Faustino Pérez, el famoso Tino, el Azul, Horacio Romero, su hermano también, Oscar Romero, Juan Manuel Romero. Ese fue como el último portero ya de su generación. Sí, cuando ya fue nuestro último portero. Porque realmente Julio duró muchos años en la portería, eso me queda bien claro, ¿no? Después de Julio... No sé si recuerdas a Regino Ramírez. También fue nuestro portero. En algunos momentos, Sergio Lozada. Francisco Hernández fue en algunos momentos. Pero si alguien tuvo mucho carisma para la portería, no dudo Julio, Faustino Pérez, el Tino. Entonces, sí. Vamos a otra pregunta, señor Marcos. ¿Qué partido considera el más importante y emocionante del Real Asturias? Habrá muchos, ¿no? Pero a lo mejor uno que se haya quedado fijado de ganar a lo mejor un campeonato, de hacerlo posteriormente, dígame. Pues mira, tuvimos oportunidad en aquella ocasión. Estaba el Iztac en uno de sus mejores momentos, en una etapa donde había venido ganando durante algo así como un año, que andaba invicto, iba a torneos, jugaba aquí en la liga, venía con una racha muy bonita de triunfos, y tuvimos oportunidad de enfrentarnos a ellos y pues de ganarles, sobre todo, que eso fue lo más emocionante. Sí, después tengo que reconocerlo,
nos invitaron al Estadio Revolución y no, pues ahí nos acabaron. sabían de antemano que era su oportunidad, y sí, nos dieron una muy buena goliza, porque hay que reconocerlo. Pero sí tuvimos la oportunidad de ganarle. Aquí en la liga, claro, sí, sobre todo, que fue con lo que más les dolió. Otro juego que yo recuerdo mucho, tuvimos como invitado a un equipo del Estado de México, no recuerdo qué parte del Estado de México, pero igual venía con una racha de triunfos, algo así como de 1 año y medio, y pues también nos vieron así como dicen, no, pues ahorita aquí les ganamos a estos amigos. Eso fue en el campo del Teniente. Manuel Teniente. En el Manuel Teniente. Pues ahí tenían su casa, casi eran locales todo el tiempo. Estaban bien palancas con el Vadillo, y la verdad siempre los dejaba jugar allí en el Manuel Teniente. Caray. Y sobre todo después del partido había muy bonitos recuerdos, recuerdos en ese campo, porque yo creo que ustedes fueron de los iniciadores y de los pioneros del Manuel Teniente. Realmente Antelmo Vadillo siempre fue un hombre que anduvo buscando canchas por todas partes. En ese tiempo también participaba un equipo de Omitlán, que era el Velasco, que me acuerdo, el Velasco FC, sí. Y casi era de su generación de ahí. Al terminarse también su campo, que estaba muy cerca de la escuela, lo suben al Manuel Teniente. Yo creo que ustedes fueron casi de los pioneros que empezaron a inaugurar ese tipo de campo, porque realmente era un llano muy bonito, un poco, ¿cómo te diré? Ladeadito hasta la fecha, pero ahora ya la liga, yo creo que en la región, en la actualidad, la liga más importante de fútbol se encuentra de la comarca minera, quiero decirlo, sí. Se encuentra en Omitlán. Han hecho una buena liga, se han llevado a los mejores equipos de Real del Monte, y ahora realmente la liga regional de Omitlán, cuando en ese tiempo nada más jugaban béisbol era el clásico de que los jugadores de allá se jugaban. Entonces ustedes ya se empezaron, también yo creo que tuviste la oportunidad de estar en los jales, jales de arriba, porque también era un campo cabalístico de Velasco, sí. Y después el Rincón de las Estrellas, en la parte más adentro, un campo que hicieron los de Velasco. Efectivamente. Pero el que se ha quedado hasta la fecha ha sido Manuel Teniente, casi es la sede de la Liga de Omitlán, quiero que recuerdes. Yo creo que fue una etapa muy bonita, porque tú tienes 2 etapas, ¿no? Es decir, después de haber terminado en Real del Monte, parte del Real Asturias, yo mucho tiempo tuve la fortuna de venir a los aniversarios que realizaban los días sábados de gloria de cada año, se juntaban en el campo de San Francisco, y ahí también te pasó decir, a lo mejor te faltó decir el Pedrote, que era un defensa imponente, ¿no? Que la verdad parecía como alemán. Ese también yo creo que tienes que tener unas anécdotas muy buenas del famoso Pedrote. Sí, cómo no. Lento, pero cuidados, le acercaras. Sí, era algo especial Pedro Mendoza. Bueno, mira, pasamos a la parte intermedia del programa, ya preguntamos algunas cuestiones. Nuestros patrocinadores en este momento ya están pidiendo el tiempo de hidratación, entonces pasamos a un corte comercial y seguimos con la parte que siempre nos ha interesado, donde ustedes nos muestran sus fotografías y su legado que han dejado en Real del Monte. Pasamos una pausa y continuamos en unos momentos. ¿Sabes diferenciar la imitación de plata de la verdadera plata? Pues en Artesanías Patti no tienes por qué preocuparte. Artesanías Patti te da la bienvenida a Real del Monte y te ofrece la mejor plata fina de la región. Nuestros productos son 100% garantizados. Aquí sí es plata, plata. Tenemos arracadas, pulseras, dijes, aretes, pedrería en general. Plata en ley 925, pulseras, collares. ¿Buscas un detalle para llevarle a tu familia? Tenemos pedrería con circonia, vidrio. Conocen los exquisitos trabajos que tenemos para ti. La mejor plata de la región lo tiene en Artesanías Patti. Nos encontramos en el Portal del Comercio. Inicia tu recorrido con nosotros en el centro de Real del Monte. Encuentra los mejores precios de la región. Recuerda, somos Artesanías Patti.
¿Buscas deslindar, medir, dar certeza legal, dividir o repartir tu patrimonio? En Ferva Topografía y Sistema GPS Satelital te podemos ayudar. Somos una empresa con más de 25 años de experiencia. Contamos con equipo de última generación y personal altamente calificado para darle a tu proyecto la certeza y precisión que solo Ferva te puede ofrecer. Servicio a empresas, instituciones, comunidades y todo aquel que requiera legalidad. Te ofrecemos asesoramiento legal y peritaje comercial, catastral y mucho más. Nuestros clientes nos respaldan y todo esto al mejor costo. No importa el lugar. Damos servicio en toda la República Mexicana. Teléfono 771-140-5771. 140-5771. Contáctanos en nuestras redes sociales. Recuerda que somos Ferva. Topografía y Sistema GPS Satelital. Continuamos entre patadas. Realmente ha sido muy importante estas reseñas que nos ha hecho Marcos de una parte bien importante del fútbol y de los barrios, cómo se fue desarrollando a través del tiempo. Más o menos, ¿qué fechas más o menos crees, Marcos, de la iniciación del equipo Real Asturias? No tengo la menor idea, Roberto, la verdad es algo que de momento desconozco. Bueno, más o menos date cuenta las etapas. Ibas en secundaria, acabando la secundaria, alrededor de los 17, 18 Exacto. años, ¿no? No, 16 años. ¿En qué año tú naciste, señor Marcos? 57. Entonces casi, vamos a hablar lo que estamos hablando de la época 70s, cuando empezaban los grandes músicos y las grandes Rigo Tobar, el Costa Azul y todas esas situaciones de ese tiempo, ¿no? Sí, yo creo que fueron tus momentos más importantes. Tú saliste de la himno nacional todavía de la penúltima o última generación, ¿no? De la antepenúltima. Y tenías ahí marca secreta también a tu papá. Te marcaban en el fútbol y te marcaban en la escuela. Ese era el secreto que tú tenías. Sí, efectivamente. Bueno, Marcos, platícanos ya, al terminar la etapa del Real Asturias aquí en Real del Monte. Yo te conocí aparte en otros equipos en Pachuca. Realmente tuviste la oportunidad de jugar con varios equipos de la ciudad de Pachuca, porque realmente tú y el alemán pues tenían mucha relación en el juego, en muchas situaciones, y como que se jalaron, ¿no? Empezaron, a lo mejor tú no juegas con Materiales Cerón, que yo llegué a encontrar al alemán ahí, luego tú te incrustaste con el Osasuna, o no sé, ¿cuál fue tu primer contacto para irte a jugar realmente a Pachuca? Porque realmente el Asturias tuvo una etapa muy importante, pero no, a lo mejor como el Cooperativa, como el Iztac, como el Real Unión, se fueron a la ciudad de Pachuca, y en ese momento pues casi ustedes eran los meros de Real del Monte, porque tenían hasta los árbitros a su favor. Eso era lo importante, ¿no es cierto? No, mira, cuando se acaba la época del Asturias, Horacio Romero me hace la invitación a decir, oye, ¿por qué no hacemos un equipo y nos lo llevamos a Pachuca de veteranos? Uh-huh. Y bueno, pues ya para esto se le puso el combinado real, donde ya jugaba Ramiro Rivera, El Escoba, Enrique López, de portero traían un portero de Pachuca. También Javier Rodríguez. Ajá, Javier Rodríguez. Venancio Sánchez. Venancio Sánchez, el Pipo. Estaban mis hermanos Alejandro, Andrés, Alejandro, el Pipo Gres. Ajá. Celestino Gres. Y trajeron un uniforme del Boca Juniors para empezar, cuando empezaron a hacer el combinado real. Quién sabe qué día publicaron una foto en Pachuca y ahí sale la foto donde fueron a participar en una inauguración a Rafael Amador también estuvo con ustedes en esa etapa, estuvo Germán Moctezuma también, Arturo Rojas. Entonces ahí ustedes realmente ya se incrustan. Yo pienso que ese equipo duró
3-4 temporadas en la Liga de Pachuca y posteriormente ya te juntaste con otros equipos ahí en Pachuca, o a lo mejor me equivoco. Ahí es, efectivamente, cuando se pierde el equipo dentro del torneo de Pachuca, y a mí me invitaron a formar parte de los Osasuna que mencionas, y pues realmente ahí ya se acabó mi etapa como futbolista dentro de los compromisos de liga. Después de eso, pues han surgido los jueguitos de amistositos y cosas que me han invitado, y que afortunadamente todavía sigo practicando el fútbol de acuerdo a mis posibilidades. Es agradable todavía tener oportunidad de patear el balón. Pues yo creo que soy testigo realmente de la formación del Centro Social Deportivo Real, que ya al final de cuentas, retomando la institución, lo hicimos. Nos dimos cuenta que había un fenómeno complicado en Real del Monte y sobre todo en veteranos, que hacían aniversarios cada uno de los equipos, de diferentes equipos de Real del Monte, y ya no se completaban, ya nomás llegaban con los hijos y completaban los partidos, pero realmente ya casi no era partidos de veteranos, era partido para los hijos de todos ellos. Y por ejemplo se empezaron a juntar Eusebio Díaz, que es uno de los fundadores del Centro Social. A lo mejor yo en ese momento me junté con ustedes, tú Marcos, a lo mejor uno de San Ignacio, luego también uno de Real Unión, que al final de cuentas fue Alfredo, y así es como se empezaron a hacer en este momento el equipo que se tiene en el Centro Social Deportivo por ese tipo de cosas. Y luego hubo una propuesta que al final de cuentas yo me di cuenta que había un banderín que tenía el Real Unión que se los entregaba a todos los jugadores, y nos pareció en ese momento muy buena idea para hacerlo. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Al final de cuentas se ven los frutos realmente de ahora que a lo mejor tengamos la oportunidad, que la presidencia municipal, y hemos convivido con muchos presidentes, y siempre el grupo de veteranos ha permitido que haya un campo digno, una cancha digna. ¿Cuál es la experiencia que tienes? Y también el último mensaje que tú le darías a las generaciones futbolísticas de hoy y quienes hoy trabajan para mantener vivo el fútbol amateur en Real del Monte. Mira, cuando se pierde esa tradición de que todos los equipos ya no tienen su fecha de aniversario, porque realmente esa era, y se me ocurrió el decir, bueno, ¿y por qué no juntar a los diferentes integrantes de los equipos que en ese momento nunca fuimos enemigos, fuimos rivales, y que ahora que tenemos oportunidad de reunirnos, pues vemos lo agradable que es saludarnos como amigos? Y sí, efectivamente ha sido muy bonito el tener oportunidad de seguir jugando fútbol. Para mí eso que se está haciendo debe de ser motivo para que los jóvenes pues no nada más practiquen fútbol, practiquen cualquier deporte. Creo que es lo mejor que pueden hacer los jóvenes. Bueno, Marcos, la verdad nos da mucho gusto todas las experiencias, y por ahí compártenos a las cámaras y después a la manera digital algunas fotos que traes y algunos recuerdos de algunos personajes que han estado del Real Asturias, importantes de diferentes generaciones, y puedes compensar para que lo muestres al público las fotos, al final de cuentas, que para ti son las más relevantes, desde a lo mejor la más antigua, que a lo mejor todavía cuando estaban en el campo junior. En el campo junior empezaron a jugar, posteriormente se fueron al San Francisco y después al Manuel Teniente, que tengo la historia de los campos que realmente fueron donde tuvieron sus mejores encuentros. ¿Puedo mostrar esta? Sí. Sí. Esta fotografía, ¿qué valor tiene para ti, Marcos? Mira, Roberto, esta fotografía en realidad no es otra cosa más que elevar una oración para todos los amigos
futbolistas, deportistas que se han adelantado. Y dentro de esta foto verás que aquí se encuentra Faustino Pérez, Sergio Hernández, Armando Soto, integrantes del Real Asturias y que se nos adelantaron. Son de los amigos que dentro del Real Asturias se nos adelantaron, así como hay varios: Gustavo Morales, Pedro Mendoza, Pánfilo Ángeles, Mariano Vera. Traigo por aquí otra foto. Esa es de algunos de los integrantes que llegaron a formar parte del Real Asturias. Ahí de todos los personajes, casi la mayoría, los recuerdas, ¿no? Sí, Nicolás Granillo, Sergio Hernández, Sergio Lozada, Rafael Amador, tu servidor, Horacio Romero, Efraín Soto, Armando, Francisco Hernández, Refugio Lozano. Refugio Lozano. Pues esos son de los... Me llamaba mucho la atención cuando algún día fue a los aniversarios de ustedes, que el primero que se les adelantó, ¿te acuerdas del señor del Herrero? Que tenía por ahí por las playas o más arriba de las playas, tenía su herrería y siempre los acompañaba con toda su familia a los aniversarios del Real. Señor García. ¿Cómo se llamaba su hijo? Que también fue uno de los primeros que se empezó a despedir. Manuel García. Manuel García. Mira, de eso que mencionas, de nuestros aniversarios de fútbol en los sábados de gloria, que dicho sea de paso, cómo no recordar a Antelmo Vadillo, que en alguna ocasión nos llegó a decir: ¿cómo es posible que se les haya ocurrido hacerlo en un sábado de gloria? Y fue muy sencillo decirle a Vadillo: es que no falla, siempre cae en sábado. Eso fue algo muy llamativo para Vadillo, y en alguna ocasión nos dijo: nunca dejen perder ese día. Tienen razón, nunca cae en otro día que no sea en sábado de gloria. Sí, mira aquí una foto de los pioneros, de los pioneros. Efrén Soto, Francisco Hernández, Guillermo Paredes Vaca, tu servidor, Martín Armenta. Ese es cuando empezaron los famosos pants, ¿no? Los pants, sí, ya sí, se sentían soñados con su pants. Ándale. Eso. Otra foto más. En el Teniente, dices que era nuestro campo sede. No, su campo sede, porque pues sí, la verdad es que estaba bonito. Porque estaba alejado, ¿no? Porque antes no había tantos medios de comunicación para hacerlo. No. Tenías que caminar desde Velasco para allá corriendo. Ya para qué calentaba. Para qué calentabas, con el cerrito ya era suficiente. Ya era más que suficiente. Te voy a presumir una foto de un personaje que me dijo: en alguno de tus mejores jugadas, en una de tus mejores jugadas, Charro, tú hiciste ese comentario. Y mira, nunca tuve una buena técnica, pero siempre le eché ganas. Eso sí es importante. Yo creo que el amor, sobre todo al fútbol, y en esas jugadas, que yo creo que también hay que reconocer que ya eres más que una mujer de 4 décadas aquí en el fútbol de Real del Monte. Se han pasado, yo creo que más de 40 años o más tiempo que has estado en los campos de fútbol de una u otra forma. Yo creo que esa es una parte de una foto histórica, ¿no? Y esta foto donde tenemos oportunidad de estar con Faustino Pérez, el Tino,
Y es un reconocimiento hasta el cielo al señor Faustino, también fue uno de los importantes y pioneros del fútbol con el Real Asturias. Muy buen portero, muy buen portero. No como yo, pero todos. Sí, claro. Y bueno, mira, esta foto que hace, que después de jóvenes, ahora tenemos oportunidad de reunirnos y tener manera de seguir haciendo algo que nos apasiona, que es el fútbol. Y sí, es muy bonito, para mí es muy bonito. Mencionabas lo de los banderines, los reconocimientos que se han hecho a tantas personas. Ha sido agradable ese tipo de situaciones, Sí, es bien importante. Yo creo que el reconocimiento, todos en parte de nuestra vida siempre queremos ser reconocidos. Al final de cuentas, yo te agradezco porque alguna vez me hiciste algún reconocimiento por estar muchos años en los convivios de ustedes del Real Asturias y muchas cosas satisfactorias, pero todo tiene un principio y un fin. Don Marcos, le damos muchas gracias por compartir los recuerdos de sus aportaciones al fútbol en Real del Monte, su historia, su forma, su patrimonio deportivo en nuestra comunidad. Soy Roberto Jiménez. ¿Me das permiso, Roberto? Ahorita terminamos. Soy Roberto Jiménez. Este fue un programa más de Entre Patadas, Radio de Altura, historia del fútbol que sigue viva. Marcos, tienes la última pregunta que puedes hacerlo para que se lo des a todo nuestro público. Mira, más que una pregunta, es un agradecimiento, sobre todo a Dios, y agradecerle a Lucín Ortiz Monroy, el Charro, el que me haya inculcado el gusto por el deporte. Eso es, creo que con eso cerraría yo mi participación y agradecerte la invitación, Roberto. Gracias a RDM, gracias por la invitación, se los agradezco. Gracias. Terminamos.